Hablemos entonces ahora de todo lo que es el proceso suicida. Desde el Ministerio de Salud se habla de un proceso porque no debemos pasar por alto todo lo que pasa a una persona en su vida para considerar el suicidio como salida. Y es que cuando una persona se hace daño a sí misma, es la punta del iceberg de todo lo que puede estar sucediendo en su vida. Podemos empezar hablando desde su crianza, desde lo que ha sido la construcción de él como ser humano y la forma de resolver los problemas. Esto facilita que con el tiempo, con el estrés y las tensiones, el suicidio se empiece a considerar como salida cuando no ha tenido una adecuada construcción de su personalidad. Entonces empiezan a aparecer unas definiciones que debemos tener en cuenta. Por un lado tenemos la ideación suicida, que es cuando la persona empieza a pensar o fantasear sobre el suicidio. Luego de esto aparece la estructuración, es decir, empieza a planearlo. Y es aquí donde aclaramos algo muy importante para el resto de nuestra electiva. Y es que cuando una persona ya presenta un plan, es decir, ya estructuró cómo quitarse la vida, la forma, el día, eso es una urgencia médica. Cuando un ser humano ya ha estructurado la forma de quitarse la vida, constituye una urgencia. Luego hablamos del intento, que es cuando uno pasa al acto. Después de pensarlo ya hace algo, pasa a la acción para intentar quitarse la vida. Si este intento llega a su cometido, hablamos de suicidio consumado. Cuando se logra salvar la persona, hablamos sencillamente de un intento de suicidio. Estos conceptos es bueno que nos queden claros a la hora de entender toda la complejidad del suicidio. ¿Por qué se habla que el proceso suicida es precisamente un paso a paso que se viene dando en la vida? Porque cuando formamos nuestra personalidad y tenemos una personalidad, por ejemplo, muy impulsiva, no necesariamente pasamos por la ideación y la planificación, sino que nuestro actuar impulsivo nos lleva a intentar quitarnos la vida. En este punto vamos a pasar a hablar de otro tema muy importante, y es que cuando una persona piensa en la muerte, específicamente piensa en quitarse la vida, hablando de la ideación suicida, hay algunos factores que hacen más probable que una persona intente quitarse la vida. Y vamos a empezar a hablar de ellos. Hablamos de factores modificables e inmodificables. ¿Qué es un factor de riesgo modificable? Es aquel que la conducta de la persona hace que sea menos probable que ayude a que se lleve a cabo ese acto. Aquí les voy a explicar con un ejemplo que es un factor modificable e inmodificable para que nos quede más claro. Por ejemplo, si yo sufro de tensión alta, de hipertensión arterial, pero me cuido, me tomo las pastillas, como bajo en sal, hago ejercicio, va a ser menos probable que yo me infarte que una persona que no se cuida. Entonces, vamos a hablar de cuáles son esos factores modificables que pueden hacer más probable que una persona se quite la vida. Y hablamos de ya padecer un trastorno mental. Y es que el principal trastorno mental asociado a ideación suicida es la depresión. Pero no todas las personas que intentan quitarse la vida están deprimidas. Eso es de aclararlo. Hay otros trastornos que se pueden asociar al intento de suicidio, como lo es la ansiedad, que es el principal diagnóstico en los colombianos. Está el trastorno afectivo bipolar, está la esquizofrenia, están nuestros rasgos problemáticos de la personalidad, como el ser muy impulsivo, que son factores de riesgo que suman a la hora de intentar quitarse la vida. Por otro lado, tenemos la salud física, y es que no podemos separar la mente del cuerpo. Cuando tenemos una enfermedad, nos diagnostican una enfermedad que nos va a limitar físicamente, una enfermedad que nos va a mantener bajo un tratamiento largo, que nos genera dolores. Esto es un factor de riesgo para la aparición del suicidio o a ser más probable que se considere el suicidio como salida. Ahora hablamos de factores inmodificables que son innatos a nosotros, que no nos podemos quitar de encima. Uno, lo que se hereda. Lo que se hereda es fundamental para nuestro desempeño a la hora de resolver problemas. Les recuerdo, la ansiedad, la depresión, el mal genio, la bipolaridad, la esquizofrenia, son cuestiones que hay genética y que se pasan de generación en generación. Por eso cuando hablamos con una persona que nos dice que tiene ideación suicida y nos comenta que su papá, su abuelo, su tío se ha suicidado, no debemos pasarlo por alto. Otro factor de riesgo inmodificable, la parte del sexo, el ser
hombre es un factor de riesgo principal o de los principales a la hora de considerar el suicidio. La mayoría de suicidios consumados los cometen hombres. Hay todo una construcción alrededor de lo que es ser hombre. El hombre no llora, el hombre no se siente mal, el hombre está para proteger a las mujeres. Y todo esto ha llevado que el hombre sea mucho más letal en sus intentos. Entonces, cuando una persona tiene una ideación suicida y es hombre, hay que prestarle mucha atención. Y recordemos que cuando hablamos con una persona y tiene factor tras factor más la ideación suicida, es posible que nos toque llevarlo a urgencias. ¿Cuántos factores de riesgo? Una sumatoria entre 3 a 4 ya nos tiene que poner en duda de si esa persona necesita atención urgente. Hablemos de la edad. Factor de riesgo relacionado con la edad en Colombia, entre los 15 a los 29 años. Otro factor de riesgo, el estado civil, pero en el estado civil debemos tener en cuenta si se separó recientemente, si se casó recientemente, si terminó su relación de pareja recientemente, si enviudó recientemente. El cambio reciente de estado civil lo pone como factor de riesgo. La situación laboral y económica. Cuando no tenemos un trabajo estable, cuando estamos llenos de deudas, es un factor de riesgo para suicidio. Y es que en Colombia se han estudiado los principales desencadenantes en las personas que se han suicidado y medicina legal ha concluido que hay dos causas principales que desencadenan el tomar la decisión del suicidio. Una, la ruptura amorosa, y la segunda en Colombia, la situación económica. Entonces, si la persona está mal económicamente, si está sin trabajo y esto lo está afectando y tiene ideación suicida, es un factor de riesgo muy grande. Las creencias religiosas. En cuanto a las creencias religiosas, debemos tener en cuenta que pueden ser un factor protector o de riesgo. Si mi religión es ese sitio donde me puedo expresar como ser humano, donde me escuchan, me dan apoyo, participo en comunidades, eso es un factor protector. Pero cuando la religión me hace sentir culpable y todo el tiempo pecador por las cosas que he hecho, se transforma en un factor de riesgo. Otro factor a tener en cuenta es el apoyo social. Y es que el apoyo social también puede ser un factor protector o un factor de riesgo, ya que si cuento con una buena red de apoyo de personas que están conmigo, pues eso va a jugar a mi favor y es poco probable que considere el suicidio. Pero cuando me siento solo, cuando realmente no puedo hablar con nadie, nadie me puede acompañar a una cita médica, nadie puede estar conmigo en un día malo, esto es un factor de riesgo. Y por último, entre los factores de riesgo inmodificables tenemos la conducta suicida previa. Y es que todas las personas que han intentado quitarse la vida y no reciben de manera adecuada ayuda, puede que lo vuelvan a intentar. En este punto, y a través de esta gráfica, quiero que ustedes estructuren su actuar. El cómo van a hacer frente a una persona con necesidades emocionales. Cómo entender la forma en que aparecen la ansiedad y la depresión. Y vamos a empezar a entendernos, como he insistido en la charla, que somos una genética y que sobre esa genética aparece una crianza, la forma en que nos enseñaron a cumplir las normas, a tolerar el no, a respetar los espacios de las personas. Y a esa genética, a esa crianza se suman las experiencias vitales de nuestras vidas, experiencias que vivimos desde niños, bien sea positivas o negativas, al igual que la crianza. Algunas personas tienen experiencias positivas y negativas, con las experiencias vitales también. Hay experiencias traumáticas de desnutrición, violencia, conflicto armado, pero también hay experiencias vitales hermosas como el compartir con nuestros padres en Navidad, el habernos graduado de la escuela, del colegio. Y la genética, la crianza y las experiencias vitales son las que nos dan la base a la hora de responder a los problemas. Es decir, cuando uno tiene un problema grave en la vida, ¿qué es un problema grave? Lo que cada ser humano considere que es un problema grave. Y es que ¿de dónde nosotros juzgamos que es un problema grave? Pues de lo que traemos con nosotros mismos, nuestra genética, nuestra crianza y nuestras experiencias vitales. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un problema? Vamos a dar una respuesta que es automática, de la cual nosotros no mandamos, que sencillamente aparece. Y esa respuesta automática frente a un problema, frente a una crisis, nos va a generar pensamientos y emociones. No es que sean cosas por separado, no. Pero hay que aprender a diferenciarlos. Hay que aprender a entender que nuestras emociones difícilmente las vamos a controlar. Pero nuestros pensamientos podemos hacerlos más conscientes. Entonces,
Pensemos en un problema grave que hayamos tenido. Ese problema nos generó emociones, pero también unos pensamientos que les digo que es automáticos, como por ejemplo, no voy a poder, esto me va a ganar, porque soy tan perdedor, porque siempre fracaso, porque siempre me va mal, porque Dios me castiga, porque la vida me castiga. Estos son pensamientos automáticos que no controlamos, sencillamente llegan. Y estos pensamientos automáticos van a generar emociones como cuáles: rabia, tristeza, frustración, nos van a traer amargura y esas emociones nos van a generar más pensamientos negativos y esto se convierte en un círculo vicioso que nos va a generar la aparición de ansiedad y depresión. Entonces aquí debemos entender varias cosas. Lo primero del entendimiento de cómo se generan la ansiedad y la depresión, se debe desprender que cuando una persona está triste no es bueno decirle, usted va a llorar por eso. ¿En serio se va a poner mal solo por eso? O decirle cosas como, no llore que eso le hace mal. No, hay que permitir que las personas se expresen. No debemos dejarnos llevar por el miedo de lo que está diciendo, es que me quiero morir, me siento mal. No, deje que esa persona en ese momento se exprese, escúchela. La base de estas intervenciones es escuchar a las personas. Cuando las personas han expresado todo esto, ¿qué hay que hacer? Tratar de manejar y entender que esos pensamientos que está diciendo son pensamientos automáticos, que vienen de una respuesta automática a los problemas y que es el problema el que está hablando, no es la persona. Entonces hay que dejar escuchar a la persona, dejar que hable, que se exprese y decirle como, sé que se siente muy mal, estoy aquí para escucharlo, pero sé que en este momento usted está hablando desde este problema tan grave que usted está sintiendo que lo sobrepasa. Pero eso no quiere decir que no existe una persona ya con experiencia que pueda resolver esto. Eso de pronto es un poco más asertivo para decir una persona cuando está en una situación emocionalmente fuerte. ¿Y cómo hacemos entonces para ayudar a que esa persona maneje esos pensamientos automáticos negativos que lo están castigando? Pues esto lo podemos hacer a través de los factores protectores o factores de protección. Y es que estos factores de protección es los que hacen que una persona no vaya a considerar o haga menos probable que una persona considere el suicidio como salida. ¿Y cuáles son esos principales factores protectores que tenemos? La habilidad en la resolución de problemas. No es que yo antes de este problema tenía una capacidad grandísima para resolver todo lo malo que me aparecía en la vida, pero con este problema siento que todo me sobrepasa. Pues uno teniendo claro la gráfica anterior le puede decir, claro, en este momento usted siente que no puede con las cosas, pero entienda que usted ya tiene una historia, usted ha resuelto muchas cosas, que en este momento está hablando desde el estrés que le genera esta situación. Por otro lado, otro factor protector es la confianza en uno mismo. Aquellas personas que desbordan seguridad, que resolvían las cosas en su trabajo y en su vida diaria rápido, que se acomodaban a los conflictos. Y entonces dicen, no, antes yo confiaba en mí, resolvía las cosas, ahora siento que todo me gana. No, es hacerle entender a esa persona. Hacerle entender que esa persona llena de confianza está ahí, pero que los problemas lo primero que nos quitan es la seguridad para resolverlos. Si nosotros peleamos en casa con nuestra pareja, con nuestros hijos, es entender que nos volvemos un poco inseguros a la hora de resolver las cosas en cualquier parte de nuestra vida. Otro factor protector son las habilidades sociales. Estas personas que tienen esa capacidad de expresar las emociones, de participar en grupos, en cooperativas, en clubs, de expresar lo que sienten, de generar nuevas redes sociales, de hablar con otros, es menos probable que consideren el suicidio como salida. Es aquí de aclarar que no es que esto lo blinde uno totalmente de no presentar ideación suicida, no, lo hace menos probable. Las personas con habilidades sociales, al expresarse más, es más fácil que busquen ayuda. Hablemos de otro punto muy importante como lo es la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva hace referencia a esa capacidad de acomodarme a los problemas, de adaptarme, de buscarle salida, de saber que no me debo dejar llevar por ese mal momento que estoy viviendo. La flexibilidad cognitiva es una capacidad que cuando un ser humano la desarrolla, lo protege y lo ayuda a sobrevivir y a crecer. La sociedad a veces nos enseña que tenemos que ser rígidos y cumplir un plan estricto,
casarnos a tal edad, comprar una casa a tal edad, tener un carro a tal edad. Y si las cosas no salen como lo planeamos, nos estresamos. Pero si tenemos esa capacidad de adaptarnos a los cambios, es mucho menos probable que hasta la depresión y la ansiedad aparezcan. Otro factor protector grandísimo es el tener hijos. El tener hijos le da a uno un vínculo con el mundo hermoso. Uno quiere hacer las cosas diferente a través de esa persona. Quiere que no cometa los mismos errores de nosotros. Y muchos pacientes que llegan a los servicios de urgencias han decidido no quitarse la vida por sus hijos. Entonces, los hijos son un factor de protector inmenso. Hablábamos de la calidad de las redes de apoyo, claro, el tener una buena red de apoyo, lo que nosotros consideremos familia, nos ayuda a estar mejor día a día. La integración social, que va muy de la mano de lo que hablamos de las habilidades sociales, ¿no? Yo puedo participar en grupos, es que yo estoy en la escuela de formación de fútbol. Ah, sí, he pensado en matarme, pero es que a mí me gusta el fútbol. Sí, ¿de qué posición juegas? No, yo juego de delantero, hace poco hice un gol. ¿Y no has pensado hacer eso de forma profesional? No, no lo había pensado así. Claro, usted empieza a hablar con una persona y empieza a utilizar sus factores de protección y esto le va a ayudar a usted a tener herramientas a la hora de intervenirlos. La religión y la espiritualidad. Hablamos que la religión y la espiritualidad puede ser un factor de riesgo si nos genera demasiada culpa. Pero cuando la religión nos permite expresarnos como ser humano, participar en comunidad, es un factor protector. La adopción a valores culturales y tradicionales. Cuando llegamos a vivir a una ciudad, a un país, a un sitio nuevo, y allí logramos encontrar un sitio donde nos recibe con los brazos abiertos, donde no nos juzga, donde encuentro un sitio donde comparten mi misma gastronomía o puedo contarles o mostrarles mi gastronomía, mi religión, encuentro la iglesia que tenía en mi país, la encuentro en este otro, eso facilita mi adaptación y es un factor protector. E indudablemente, cerrando estos factores protectores, está el tratamiento integral de las enfermedades físicas y mentales. Es decir, si tenemos un sistema de salud que responde a nuestras necesidades, eso será un factor protector.